En el episodio de hoy llevaba ya casi 8 meses detrás de él, ya que al final pues siempre me gusta que en el podcast pues estén diferentes profesionales como pues traumatólogos, fisio, nutricionistas, propios preparadores físicos, etcétera, ya que al final un poco la dinámica siempre ha sido unificar el trabajo de todos los profesionales para intentar no barrer cada uno para su parcela y al final pues generar ciertas creencias erróneas en la persona, porque al final muchas veces lo que pasa que cada profesional te dice una cosa diferente, no sabe a quién creer y lo único que hacemos es aumentar esa incertidumbre en la persona, empeorando el proceso de recuperación. Entonces, en el podcast de hoy, Paco al final tiene bastante filosofía parecida a la nuestra, que al final el movimiento, todo el tema de cómo abordar un poco el proceso de recuperación y va a haber diferentes temáticas, ¿vale? Que están a día de hoy que nos gustan bastante. La primera, todo el tema de LCA conservador, que sería si se puede hacer vida deportiva sin pasar por quirófano después de una ruptura del ligamento cruzado anterior, ya que eso antiguamente se creía que no, y a día de hoy pues ya estamos viendo que sí. Entonces vamos a hablar un poco sobre las nuevas tendencias de esta metodología de intentar no operar el ligamento cruzado anterior, pero hacer una buena recuperación, ya que muchas veces llamamos tratamiento conservador a hacer musculación en gimnasio cuando eso no es un buen trabajo conservador. Después, vamos a ver, por así decirlo, qué factores tenemos que tener en cuenta de cara a meternos en un quirófano o no tras una ruptura del ligamento cruzado anterior, tanto bajo su experiencia como con la nuestra, que al final pues, hemos trabajado con más de 40 también de LCA conservadores. Después, tema de cirugía, porque al final también es necesaria muchas veces, y vamos a hablar un poco sobre las principales consecuencias post-operación, algunas complicaciones que se dan y más o menos cómo podemos mitigarlas, ¿vale? Ya que muchas veces también se puede haber ciertas complicaciones, un porcentaje pequeño, pero también lo hay para que al final pues sepan un poco todo el tema de artrofibrosis, todo el tema de al final de infecciones, etcétera, para que tengáis esa idea. Luego pasamos un poco también a todo el tema de que la operación es importante si se hace, pero también el proceso de recuperación que se haga después es igual de importante que la operación. Porque muchas veces lo que hemos visto tanto nosotros como su equipo Paco es que la gente se queda solamente con la operación y después como no le echa cuenta a todo el proceso de recuperación que es igual de importante que esa operación para que todo salga bien y para que la vuelta al deporte sea exitosa. Hablamos también sobre todo el tema de porcentaje de recaída, de cómo están ahora mismo los ratios, de por qué está habiendo más lesiones del ligamento cruzado anterior bajo nuestra hipótesis, porque al final no tenemos una ciencia cierta. Y luego ya nos vamos un poco a eso, al tema de desgaste cardiovascular, de por qué ahora mismo hay más resonancias que antiguamente. Ese desgaste, por así decirlo, ha estado presente toda la vida y ahora al haber más resonancias se está asociando dolor a condromalácia rotuliana, etcétera, cuando eso es parte de la antropología humana. Y ya nos vamos luego a temas meniscales, donde hablamos un poco de qué es mejor, si operar o no operar, si se opera, qué es mejor hacer sin menisectomía, limar o suturar para preservar ese menisco. Si falla la sutura meniscal, que sea lo más ideal, si volver a suturar o directamente dejar ese menisco roto si no hay bloqueo ni inflamación. Entonces, son muchos temas que hemos ido viendo nosotros, tanto en la práctica clínica como Paco, y al final hemos mezclado una parte de evidencia científica con la parte nuestra de experiencia, tanto de nuestro equipo como la del doctor Lala. Así que no os doy mucho más la brasa, os dejo que disfrutéis de este podcast que, lo dicho, puede ser un antes y después, porque al final si entendéis todo el proceso de la lesión, es un cambio brutal de cara a la recuperación. Nada, gente, este podcast, la verdad que no es presencial, me hubiese gustado mucho estar con una cervecita aquí con Paco en una terraza de Sevilla, pero no ha podido ser por al final, pues porque llevamos bastante ritmo de trabajo en la vida. Así que nada, quien no conozca a Paco, es decir, los que estáis en YouTube, pues nos estaréis viendo, ¿vale? Los que estáis en Spotify, pues directamente nos estaréis escuchando y no nos pondréis cara. Pero eso, una pequeña presentación de Paco. Paco yo lo conocí en Huelva, cuando estuve yo trabajando allí en el centro médico, que era pues el trauma que delegaban, por así decirlo, casi todos los cruzados allí en Huelva y de eso lo conozco. Y a partir de ahí, pues, está en Sevilla, está en Huelva y es verdad que dentro de los traumas es uno de los que más me gusta porque aparte de ser joven, con espíritu de que él se sigue formando y sigue yendo a congresos y es bastante puntero, es un tío de puta madre. Así que te dejo a ti, Paco, que diga un poco lo que hemos hablado antes, pues eso, de qué es lo que hace y más o menos cómo te va. Bueno, gracias por lo que me toca. Una presentación donde me ha soltado varios Un detallitos a tiro. favor, pero bueno, Paco Lara, traumatólogo muy deportivo. Bueno, ya sabéis que los traumatólogos ideales le podemos pegar un poquito a todo, muy centrado en el deporte,
muy centrado en el mundo de la fisio y la redactación. Tenemos un grupo en Sevilla y Huelva, se denomina Artrospor y bueno, prestamos servicio a diferentes clínicas y como bien ha dicho David, pues muy centrado en la patología deportiva a nivel quirúrgico, a nivel artroscopia, mucho ligamento cruzado, nuestra vida rodeada mucho de menisco, de cartílago y esas otras lesiones no quirúrgicas en las que también tenemos que compartir muchos ratos entre nosotros, entre fisioterapeutas, redactadores, todo lo que implica un equipo inter y multidisciplinar y bueno, ahí es donde me muevo yo y mi grupo, o mi grupo y yo, mejor dicho. Vale, pues mira, antes, aunque no esté en el guión, al final la idea va a ser como que vayan surgiendo temas, hablemos así un poco de todo. Y una de las cosas es decir, nosotros tenemos muchas veces rifirrafe, y mira que nuestro equipo son 7 personas que son fisios y redactadores. Pero no sé si te ahora pasa a vosotros muchas veces como que mucha parte de fisio es como que no conciben que haya redactación, como dicen que ese término se ha inventado y que a día de hoy pues como que eso no existe. Yo aquí muchas veces hago referencia, igual, si hay algo que se ha inventado, porque de repente todo el equipo de primero lo tienen, de segunda, de tercera red, te vas a los Juegos Olímpicos y todo, cuentan un equipo de redactadores, y es como que todavía no acepta un poco ese término, porque dice, hostia, eso no. Y el año pasado, hace dos, hubo un congreso de traumatología, de fisio y de redactación, y algunos se picaron porque decían que los traumas muchas veces también ya derivan a redactación, y que eso era una vergüenza. Entonces, tu ¿Por punto de dónde vista de vas? experiencia, que ahí está, dime un poco qué es lo que piensas tú de este tema. Sé por dónde vas porque eso lo viví yo en directo, estaba allí. Entonces, a ver, está claro que lo que tenemos claro, ahora pondremos las parcelas, no seré yo quien las ponga, pero que si nos vamos a un cruzado, al proceso de un cruzado, lo que sí que tenemos todos en mente es que hace falta el paciente, que hace falta la cirugía en determinados casos, ahora hablaremos de eso, y que tanto en el pre como en el post y ahí la parcela no la defino yo, la fisioterapia entendida como tal, y es verdad que hay una zona que ahí se pisa, pero yo no sé los límites totales de la fisioterapia y redactación entendida como tal. Yo lo que puedo decir es que todas esas fases dentro del proceso son necesarias y a partir de ahí estamos obligados a entendernos. Ya cada uno dentro de su grupo pone el límite. Dentro de los equipos profesionales, esas parcelas están definidas. A día de hoy están definidas. Y luego lo que sí veo yo ahí desde fuera es que la fisioterapia y la readaptación, aunque un término que yo sé que levanta ampollas, hay una fase donde convive. Hay una fase donde convive y ahí lo que hay es que determinar la parcela de cada uno de ellos que ambas profesiones, ambas formaciones están preparadas para esa zona donde convive? Yo veo que sí, yo veo que sí. Yo como profesional dedicado al deporte de alto, medio y bajo nivel, veo que llegamos a entendernos. Entonces, nos tenemos que entender, como ese tema hay muchos otros, y no seré yo quien ponga las parcelas y las defina, pero que se puede llegar a trabajar perfectamente. Yo me muevo en ese mundo. Claro, nosotros igual, es decir, nosotros siempre, como dentro de cada yo soy la cara visible de los movement, que al final se cree que solo soy yo, pero al final es decir, son 7 personas. Nosotros desde el día uno es que en plan de fisio, junto con Cafipro del día uno, preparación física, etcétera. Y sí, muchas veces lo has dicho tú, como que hay veces que se pueden combinar, pero bueno, al final, si tú estás dentro de un equipo, es que muchas veces como que no da igual si lo llevas porque sabes que al final la persona va a ir bien, ¿sabes? En esa parte. La Ah, verdad que no está en el guión, pero cuando ya has dicho, digo, tenga, pues vamos a meternos un poquito aquí en berenjenal, que sé sí, que en berenjenales. queda. ¿Sabes qué pasa? Que mira, ese congreso en el que dices, es verdad que depende del mundo en el que te muevas en la traumatología deportiva, el término readaptación, es verdad que llegó fuerte como término. Entonces es un término que gusta. Sabéis que los médicos en ese mundo, Mm. cada profesión tiene lo suyo. Entonces es un término donde ojo, y sin saber la parcela, pero se utiliza mucho ese término como la parte ya de movimiento ligada a una lesión, no los que estamos tan metidos en general. Entonces, a lo mejor por ahí es verdad que a un fisioterapeuta le puede llegar a, no sé la palabra, si es molestar el que se diga ese término como tal y se diferencie tanto. Es verdad que ahí puede haber una conjunción, el movimiento como tal, el ejercicio terapéutico, sabemos que ahí hay disparidad y, lo dicho, yo ahí ya me pierdo. Pero sí que es verdad que lo necesito. Si tú me dices, como trauma que necesitas, necesito esto. A partir de ahí nos tenemos que entender, ¿vale? No, claro, claro. No, y que al final, eso muchas veces yo he hablado también, porque al final no son todos los fisios y ya cada vez fisios más No, joven, pues ya opinan de que se combine todos, etcétera. Yo sobre todo los que más debates tenemos son con gente mayor de 50 50 y pico años, sí, que en plan de no, es un sitio, pero
es tontería de negar muchas veces algo de plan, eso no existe, no existe cuando esa figura está a día de hoy, de hace una década, en todos los deportes del mundo, ¿sabes? Sí, sí. Y al final eso, y la Pero fisioterapia tiene que ser activa desde el día uno. Pero mira, dentro de eso siempre tendremos problemillas. Yo una de Sí, las charlas que doy en un máster de fisioterapia deportiva es que los coordinadores de los equipos médicos, sabéis que a día de hoy en muchos de ellos no son médicos. Es a veces el coordinador, el CEO de ese grupo médico, puede llegar a ser un fisioterapeuta. A veces hay equipos de altísimo nivel donde es un empresario, ojo. ¿Por qué? Porque eliges las personas adecuadas para que entre ellos se entiendan. Entonces, esto es salirse del tema, pero a día de hoy los equipos de alto nivel y de medio nivel sirven mucho para saber lo que luego vamos a llevar a nuestro campo de una clínica ahí abajo y cómo trabajar. Entonces, hay que aprender por todos lados y de todos los profesionales se puede aprender algo. Y en ese sentido, ya que tenemos que convivir, entendernos bien y, ojo, definir las parcelas que siempre es importante y las competencias, que si nos vamos a términos legales serían las competencias. ahí está. Y al final, si tenemos que mirar por la persona, al final siempre lo mejor es que sea un equipo que tenga todo, lo que has dicho tú, que tenga fisio, que tenga rastrador y que tenga si puede, que es verdad que en el mundo de hoy ideal sería pues tener el servicio médico, pero bueno, luego al final pues no todo el mundo puede tener acceso a ese tipo de cosas. Vale, pues si quieres nos metemos un poco en debate, que sería el tema de operación versus una operación. Al final, pues si nos sigue hace tiempo, sabes que nosotros somos partidario en gran parte del tema conservador, porque ya han pasado unos 45 personas en conservador y eso es verdad que solo han tenido que operarse dos. Entonces ahora mismo pues estamos dándole un poco más de importancia a la gente que no presente inestabilidad. Dale, tú un poco de tu experiencia de lo que has ido trabajando al final, has trabajado con muchos cruzados. ¿Cómo ves este tema ahora mismo? ¿Ves que tiene cavidad el tema de una operación? Después de tiempo dice, mira, al final es mejor que se operen. ¿Cómo sería un poco tu visión aquí? Pues por supuesto que la no operación, eso como titular, cabe como una posibilidad. Sabéis que a día de hoy, los que estamos muy metidos en este mundo, es importante empezar a definir lo que vemos en la tele de un deportista de alto nivel, ahora nos metemos en eso, a un cualquiera de la calle como sería yo, intentando tratarlo igual, pero saber a dónde queremos llegar. Nosotros hoy día, sabéis que resonancia y cruzados rotos no las vamos a encontrar por las esquinas. Nosotros hablamos más de rodilla estable, inestable, competente, no competente, ligamento solvente o no solvente, competente o no competente. Es decir, si el cruzado esté roto o no, porque voy a hablar de términos que todos leemos, te llega un paciente, rotura parcial del cruzado, un clásico en nuestras vidas, ¿vale? Rotura subtotal, rotura parcial leve. Ostras, ¿eso qué es? Eso es una parte del puzzle entero que tiene que montar, en este caso el traumatólogo, ahí sí que entramos nosotros. Junto a qué tipo de paciente tengo, qué quiere hacer, a dónde quiere llegar. Ejemplo claro, alto nivel. En alto nivel tenemos, es una manera dura de hablar, pero un único tiro con un deportista de élite. Entonces Sí, ahí el jugarte el conservador, jugarte, una manera de hablar, es más difícil. Ahora bien, si fulanito tiene 20 años, típico caso que tenemos todos, estudia en la universidad o trabaja de fontanero, juega en un equipo federado de su pueblo, y lo primero es su trabajo, y luego te dice que también le gusta el deporte. Tiene una rotura aislada de un cruzado y la rodilla de primera me parece competente. Ahora hablamos de detalles, poca inflamación, una reso que dice que hay rotura, de entrada, con los múltiples matices que puedo tener en la consulta de Paco Lara, muy posiblemente sería conservador. Hablando de expectativas, de qué puede pasar y de si tu vida lo primero es lo laboral, no es el deporte, y nos podemos tomar un tiempo, tenemos la posibilidad incluso de, atento con estas comillas que pongo, de fallar. Es decir, nos vamos a dar un tratamiento conservador con muchas posibilidades de éxito, sabiendo que puede fallar. Igual que sabemos todos los que estamos aquí escuchando esto que un tercio de los cruzados operados pueden tener una recaída, según la serie. Entonces, ¿cabe el tratamiento conservador? Por supuesto que sí. Asociado ahí, aquí nos podemos ir a estudios, pero no nos vamos a poner pesados. Si no hay una rotura parcial, una rodilla aparentemente estable, sin lesiones asociadas meniscales, de entrada, en un no profesional, puede ser conservador. sí. ¿Esto de qué depende? De una buena fisioterapia, una buena readaptación
y de a dónde queremos llegar. Si hablamos de deporte de alto nivel, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de Fórmula 1. Fórmula 1 es otra cosa. Claro, y bueno, nosotros la experiencia que tenemos, lo has dicho tú, al final el caso que más vemos, por así decirlo, es pues el chaval joven o chaval, chavala, que se ha roto, que está con esa sensación, que está estable, pero siempre tiene la cosilla de, hostia, estoy roto, etcétera. Y has dicho, vamos a ver dentro del el conservador como dos casos, que es como las dudas más frecuentes de la gente, que es uno, vale, es que si no me opero, imagínate que me falla, que es lo que has dicho tú, y, vale, pero tenemos la situación de que la gente cuando se opera, después también falla, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar que falle ese conservador que te tengas que operar? Al final la operación, como has dicho tú, no eres deportista de élite, no hay un tiro, es decir, si falla, pues ya te planteas la operación, por así decirlo, pero muchas veces meterte en un quirófano, que nos pasa, que nosotros tenemos gente que está súper estable, que está haciendo su deporte, que está trabajando, que no ha tenido inflamación, es decir, que tú lo ves, que si no le das resonancia, dices, mira, estás perfectamente, y que al final, después de 6 meses que dices, tú escúchame, no te operes, coge y dices, no, no me voy a operar y me lo quito de en medio ya. No sé si te pasa Claro, ese tipo de casos. Eh, no, es que ahí, por eso, esto es tan interesante, la responsabilidad que tenemos nosotros en dar datos, porque leemos mucho, porque tenemos experiencia clínica propia. Tenemos que tener en cuenta que el paciente que nos entra por la consulta, sea quien sea, porque muchas veces recurre a vosotros antes que a mí, tiene que saber que una cirugía, y eso todavía cada vez está más extendido, no es éxito al 100%. Y que una cirugía no es, tenía este roto, pongo este y ya está, es lo mismo. De ahí vienen derivadas múltiples cosas. Pensemos en el básico. Señorita o caballero, te estoy cogiendo un tendón y lo voy a hacer ligamento. Voy a hacer otra cosa. De un tendón voy a sacar un ligamento. De una pera a una manzana, no. Pero bueno, entonces hay que saber dónde vamos, la tasa de complicaciones asociadas y los que tenemos mucha experiencia en las rodillas, claro, con las expectativas. Yo una de las palabras que más hablo es de las expectativas, que puede ser de ti. Ahora hablamos de tiempo, de plazos, a dónde queremos llegar y en base a eso la técnica. ¿Qué pasa? Que de lo poco que sabe la gente que no se dedica a esto es de lo que lee, de lo que ve en la tele. Entonces, pues como todo, la tele sirve para unas cosas según qué casos, pero yo luego me detengo mucho en explicarle al paciente esto que estamos hablando ya, que es expectativas, quién eres, qué pretendes y qué te puedo ofrecer yo con mi equipo, ¿vale? Sí, y que al final muchas veces la gente también como que piensa que si no se opera pues va a tener pues más complicaciones, etcétera, pero lo que ha dicho, y también una de las cosas importantes que creo que aquí lo podemos recalcar, igual que en fisio, igual que en redactación, igual que aquí, muchas veces no es operarte con el que primero que pilles, porque es decir, nosotros ya tenemos experiencia, hemos visto casos que se han complicado las operaciones de plastia mal puesta, verticalizada, los túneles no cerrados bien y cosas que las lían, que al final tú aquí tendrás más experiencia, que al final te dedicas de un trauma que opera de todo y a lo mejor te opera un cruzado ahora dentro de la muñeca y al final no el porcentaje de éxito seguramente fallará bastante, ¿no? Claro, al final igual que tú, el que hoy día hay una tendencia a superespecializarse mucho y eso demuestra una mejora en los procedimientos. ¿Por qué? Porque si veo 100 de un algo, el aprendizaje es altísimo en un corto periodo de tiempo de lo que puede fallar o lo que me puede llegar. Obviamente, los que nos dedicamos mucho a cruzados, date cuenta que hoy día hasta dependiendo del deporte, de la posición y de múltiples otros factores, decide hasta tipo de plastia, ya no solo la cirugía, sino qué plastia elijo. Entonces, en ese sentido, son muchas las variables que tenemos en cuenta y obviamente ahí sí que los resultados suelen ser más óptimos en gente que más hace una técnica o un procedimiento, mejor dicho, en este caso el cruzado. Entonces, eso no deja de ser importante, al igual que la recuperación en centros donde estén habituados a este tipo de patologías. Y ya si tenemos contacto entre todos, el plus es espectacular. Eso no falla. Vale, y aquí Paco, otra de las dudas, claramente nosotros igual, al final lo que más hacemos, por así decirlo, es educar, porque es como que se han creado Exacto. muchas creencias erróneas en estos años y yo Buena creo que palabra. cuando contactas con algún profesional que se dedica a esto, en plan, "Venga, vamos a educarte", pero yo creo que tiene ahí muchas creencias erróneas. Entonces, otra de las cosas que pasan es que la gente dice, bueno, la típica frase me dice, es que si no me opero ya, de mayor voy a tener más artrosis, ¿vale? Y tú nosotros, por ejemplo, cuando hemos empezado a leer literatura, no hay diferencia significativa entre más artrosis de gente que se opera versus las que no. O sea, ¿de dónde viene un poco el mito de la gente que cree que si no se opera va a tener más artrosis? Para nada, volvemos.
a los inicios de la charla. Rodilla estable, con cruzado roto o no roto, rodilla estable, rodilla con no mayor artrosis por tener un cruzado roto. Es decir, eso a día de hoy no es así. Es decir, que porque yo tengo una resonancia que me hable de cruzado roto, habría que entrar en detalles de parcial, subtotal, completa, pero si la rodilla la vamos a terminar estabilizando y vamos a terminar haciendo X deporte, si está más roto, hago menos impacto. Si está roto, y hago mucho impacto. Pero de por sí la cirugía también es preartrósica, eso hay que saberlo, ¿vale? Recordamos que hacemos tunelizaciones óseas, se crea un ambiente condral postquirúrgico de derrame, que eso es para que, por utilizar la palabra condrotóxico. Entonces, no por tener un cruzado roto y no operado, porque si la rodilla es competente vas a tener más artrosis. Igual que no por correr vas a tener más artrosis, tengas el cruzado roto o no, ¿vale? Entonces eso es importante, educar al paciente y si la rodilla está estable, para eso estamos los profesionales, no tienes por qué tener un mayor riesgo de artrosis por el hecho de no operarte. Punto y final, ¿vale? Cruzado roto, no me opero, artrosis no tienes por qué. Eso la serie así lo dice y muchas series de casos comparados, ¿no? Sí, que al final se ha creído en la situación está en plan de, hostia, si no tengo, va a ser peor, voy a tener que dejar de este impacto, pero al final en 2020 el consenso este que hubo de trauma es que decía artrosis como buscar solamente un factor como operación o operación, cuando influyen los hábitos, el deporte que haga, ser sedentario o no ser sedentario, influyen tantas cosas que buscamos como siempre la solución mágica o que nos digan algo. Claro, tenemos que tener en cuenta que la última década tenemos la resonancia a tiro de piedra, eso también es importante. Entonces, hoy día es accesible, al final monetariamente está ahí también el gasto, ¿no? Pero es muy accesible las resonancias. Los equipos y los software han aumentado cantidad. Entonces, hoy día, rodilla con torsión, E15, cruzado tocado, también hay muchos estudios sobre eso. ¿Qué tenemos de las 100 rodillas que hoy han sufrido una torsión en Sevilla? Hay que mezclar lo descriptivo de la resonancia, la imagen en sí, con también radiólogos muy especializados, la exploración y ya el post con el paciente. O sea, imagínate si tenemos variables que tener en cuenta, pero esto al final uno se vuelve como el cocinero que tiene todos los ingredientes y en 10 minutos tiene la comida ya en su mente. Pues así somos ya a día de hoy porque no valoro solo, no solo por un ingrediente voy a darle el toque a la comida, sino por todos los ingredientes que me rodean. Y luego un factor muy importante, el paciente paciente que tú le pones un plan y lo va a cumplir o no. Y tú le pones unos deberes y los va a cumplir o no. Entonces, son tantas las variables que imagínate si la respuesta es amplia, pero eh, está claro que tenemos en cuenta muchas cosas y que hoy día un cruzado, una resonancia con cruzado roto, el que viene a mi consulta ya sabe que es probable que salga sin operarse y muchos otros, que por supuesto que sí, ¿vale? También otra variable, en el fútbol amateur jamás hemos tenido tantas fichas federativas como tenemos hoy día. Solo en Andalucía son más de 200.000, que junto a Cataluña tenemos el tope. Ahí entran múltiples factores, pero lo vemos en la tele. Los cruzados, o serán botas, será preparación física, será CEP, será las pruebas que realizamos, pero la incidencia de rotura amplísima. A partir de ahí, elegir y definir muy bien. Claro, aquí al final, aquí esto lo hablo yo muchas veces con mis compañeros, el tema de este de que ahora hay mucho auge de que se está aumentando en gran cantidad el tema de lesiones de cruzado. Pero también es verdad que antiguamente no había ni Big Data, ¿sabes? Antiguamente tampoco es decir, se rompía uno en campillo de arena y tú no estaba reflejado en ningún lado. También es verdad que ahora casi todo el estudio epidemiológico tenemos información desde canteras de no sé cuánto y también puede ser que eso aumente lesiones, porque yo creo que lesiones cruzadas siempre ha habido. Claro, La verdad que ahora hay más carga de partidos, pero no sé si ese aumento de la epidemia es porque ahora hay más big data, más gente de análisis de datos y tenemos tanta información o porque de verdad la hay. hay más acceso a la resonancia, hay resonancias cada vez más descritas. La resonancia ha aumentado como esto, el teléfono, Mm, la foto que te hacía 15 años y la que te hace ahora, yo ahora hago un zoom y ves hasta el último detalle. Ojo, eso siempre es positivo, ¿eh? Que esto evolucione siempre es positivo, pero el procesar la información es tan importante que en el embudo final salga una respuesta. Entonces,
nos vamos a decir ahora que las herramientas que tenemos vayan a empeorarnos todo, al revés, pero tenemos un exceso de información que es verdad que ahí de momento sí que somos los encargados de procesarla y dar una respuesta en base a eso. A lo que voy, que una única resonancia, a mí cuando me lo dicen, ¿qué es lo típico que le llega a Paco Lar? Una resonancia de un WhatsApp de una rotura parcial. Paco, ¿se opera o no se opera? Entonces yo ahí digo, espérate, veo paciente, quién es, qué le ha pasado, porque te puedo decir lo contrario, opero cruzados de 53 años. Sí, opero cruzados de 53 años, pero no es lo que más opero, más lo opero con 19. Pero también me puede ir a lo contrario. Entonces lo que hago es una suma de factores para el global de ese paciente y de su rodilla, pero de paciente en global. Vale, has dicho un dato interesante al final, aunque tengamos un guión, al final la idea, yo voy a ir saltando aquí de cosa en cosa, porque has dicho una cosa interesante que es que a día de hoy se hacen muchas más resonancias que antiguamente. Y nosotros lo que hemos visto, por así decirlo, con gente que nos llega, sobre todo la famosa condromalacia rotuliana, es gente que viene con condromalacia grado 2 y que dice que lleva mucho tiempo con dolor, que no puede hacer una sentadilla, etcétera. Cuando ese desgaste cartílago coge cualquier estudio o te va a la antigüedad y te va en plan a nivel Totalmente. antropológico y que a partir de 40 años siempre se veía rodilla con desgaste cartílago articular, rodilla con artrosis, etcétera, que es ese desgaste cartílago articular es algo natural con el paso del tiempo. Y lo que has dicho tú puede ser algo fundamental que ahora la gente no sabe lo que tiene, le molesta, deja de hacer cosas, se va debilitando, me hago una resonancia, porque están a día de hoy como de moda, y de repente dice, hostia, pues mira, es que tienes desgaste condromalia grado 1 grado 2 por eso te molesta. ¿Qué opinas tú un poco de esta parte de gente que viene al Mira, final? yo ¿Tienes esa sensación? Dices, hostia, voy a hablar como si le hablara un paciente en consulta. Yo la condromalacia, ¿vale? Condropatía que utilizamos ahora para telar, condromalacia. Es una palabra que ya también está en la calle, ya le llega al paciente. Hay series que hablan de hasta un 15 o un 30% en menores de 30 años de condromalacia de algún grado, que ni lo saben ni lo sabrán. Yo tengo la suerte, entre comillas, de haber vivido la experiencia del fútbol muchísimos años en un alto volumen. Cuando yo pedía una resonancia por una sospecha de meniscopatía, de lesión condral o ligamentaria, mi serie personal diría que un 10-15% me traían una condromalacia de regalo. ¿Qué me hace explicarle al paciente para que no se agobie? Que la condropatía, condromalacia hoy día es como, ojo a esto que digo, que se puede, si me sacaran solo el titular, me colgarían esto por de ahí, siempre. pero es como tener canas. Es decir, yo ya tengo canas, ¿vale? 43 años, pero hay gente con canas con 29, con 32 y otros que no. Lo importante es el contexto, porque dentro de la condromalacia, condropatía rotuliana podríamos hablar, pero que hoy día un 15 o un 30% de las resonancias te van a describir que hay una condromalacia, es como coger las cabezas por la calle y hablar de más o menos pelo, más o menos canas. Entonces, todo en su justa medida y en su contexto, pero de entrada no es preocupante, un grado 1 o 2. Que quede eso Vale, como un desgaste propio. vale, y aquí ahora un poco ya de, al final, esperamos que no saquen los titulares, pero bueno, vale, ¿qué opinión tiene un poco? Porque nosotros nos encontramos que a veces damos caña un poco, por así decirlo, a médicos o traumas porque es que nos encontramos, pero así, igual que tú has dicho que 10-15% nosotros de los que nos vienen que no tienen nada, que tienen controversia grado uno y dices, bueno, es imposible que te hayan fragilizado tanto porque lleva el otro día un chaval de 30 años que dijeron que estaba hecho polvo con controversia grado 2 que evitase sentadillas, que dejase de correr, que dejase fútbol, y al final ese mensaje, quieras que no, la gente confía un poco en lo que le decimos en consulta, ¿sabes? Porque nos tiene como referente. Entonces, si tú llegas a una consulta y te dicen, tiene la rodilla de un chaval de 60 años, ten cuidado porque si no, dentro de 20 30 años, prótesis. Así que estate tranquilito y deja de hacer deporte. ¿Qué opinión tiene un poco de, al final, ese tipo de mensaje y cómo podríamos Claro, cambiarlo? pues mira, andamos en ello. Antes has dicho tú una palabra que me encanta, que es educar, pero de educar hablamos a la población y al mensaje de los sanitarios que estamos de fondo. Educar es muy importante en base a esa experiencia que tenemos y a lo que dicen los estudios. Entonces, yo creo que se va notando ese cambio para dar valor a ese simple dato que vemos en una resonancia y que hoy día el famoso eslogan de no hagas deporte con esa rodilla, eso ya es casi impensable. Es decir, adapta tu De rodilla deporte. a un deporte, ¿vale? A lo mejor te puedo recomendar no determinada cosa, pero bueno, yo que me muevo mucho en el mundo deportivo y de este tipo de patología,
Eso está cambiando. Necesitamos tiempo, igual que necesitamos tiempo para esa unión entre médicos, fisioterapeutas, servicios de rehabilitación global. Eso ahora, digamos que por fin existe de una mayor manera, pero en eso sí que sirve el deporte de alto nivel porque siempre hemos tenido que convivir. Desde el técnico, que es el entrenador que no tiene ni idea de medicina, pero que necesita ese activo que es su futbolista, ella o él, hasta el médico, hasta el nutricionista, y todo el mundo tiene algo que decir y aportar. Ojo, pero ese mensaje yo creo que va calando la labor de las redes sociales bien usadas, lo vamos utilizando todo. Yo por ejemplo, en las redes sociales enseño deporte, vendo cómo la salud es primordial a la hora de hacer deporte, cómo hay que estar en forma para hacer deporte y no lo contrario, no hacer deporte para estar en forma, una suma de todo, cómo llegar bien para hacer una carrera de 10 kilómetros. Y ahí ese mensaje yo creo que va poco a poco calando cada vez más. Y es verdad que hay médicos, igual que fisios, igual que farmacéuticos, Café. pues más antiguos o más jóvenes que no están tan cercanos a lo mejor a este mundo y no lo ven como nosotros, pero bueno, ya podemos estar ahí muchos para ser el altavoz de lo que dice la ciencia y nuestra experiencia, que no es que no lo saquemos de la manga aquí nadie. Claro, claro. No, al final yo creo también, como un poco como tú, que la cosa está cambiando también. Uno, el papel divulgativo que antiguamente no había, que ahora te metes en Instagram y es verdad que a veces hay circo, que hay cosas que dices, hostia, es Y verdad a que veces sí. también ahí está, pero es también verdad que mucha gente está haciendo también una buena labor divulgativa, por así decirlo. Luego, volviendo un poco al tema de la operación que la hemos dejado, nosotros nos ha venido también muchas veces gente que al final nosotros también somos muy partidarios de la operación, porque hay muchos casos que en plan de, mira, tengo que operar sí o sí, porque es que con esa rodilla inestable poco vamos a poder hacer, ¿vale? Entonces, recalcar una parte que muchas veces el conservador, que es como se le domina a ese intentar evitar la cirugía, no es solamente hacer musculación, como la gente cree que, venga, pues voy al gimnasio, hago cuádriceps, isquio y gemelo Eso y es ya muy me puedo antiguo. meter al deporte. Ahí está. Porque al final tú tienes que ser dentro de cada un atleta para volver al deporte. Si solo te vas a hacer musculación, eso no es un buen trabajo conservador. Y hay que también que decirlo porque muchas veces lo que se ve es, bueno, yo intenté el conservador, pero a mí no me ha funcionado. Porque estuve haciendo 2 o 3 meses de gimnasio, me metí al fútbol y me terminé de romper. Entonces, hacer un poco hincapié que eso no es un conservador, por así decirlo. Mira, yo me he rodeado de profesionales como vosotros que me han enseñado esa otra parte, que esa también la gente está equivocada, en el sentido de que la gente nos eleva al médico como el que domina todo y bueno, y ahí es donde somos quizás los coordinadores del proceso, porque una cirugía llega y a partir de ahí, pero cobra vital importancia palabras que a mí me han enseñado, he tenido que estudiar, he tenido que empapar fuerza, ¿no? Hablábamos, bueno, de musculación, mejor dicho, era la palabra antiguamente, ponte fuerte los cuádriceps. ¿Cuándo? No son solo los cuádriceps, cuando entran palabras que ya ocupan mi día a día, como es coordinación, pliometría, equilibrio, patrón de movimiento, neuromuscular. Fíjate que he dicho 5 cosas de las cuales solo se hablaba una, en la recuperación de un cruzado, que es lo global que estamos hablando. No hay nada como rodearte de gente que te enseñe esa otra parte. Que os digo una cosa, los traumas no dominamos esa faceta. Sabemos lo que hay escrito, dominamos una palabra que me da un poquito de coraje, protocolo, procedimiento, que lo individualizamos hoy día, palabra de moda, optimizamos según el paciente, que necesita más. Entonces, eso que hasta hace muy poco tiempo no hablábamos de la fase prequirúrgica de un cruzado, hoy día es fundamental. ¿Qué es la fase prequirúrgica? Pues me va a dar un éxito brutal que el paciente que se acaba de romper llegue con una rodilla coloquialmente sueltecita. ¿En qué? En un buen movimiento, en un buen rango articular. Lo más musculada posible, no, lo más musculada tú se lo puedes decir al paciente, pero lo más suelta. ¿Eso qué es? Tono, movilidad. ¿Por qué? Porque si una rodilla te llega sin movilidad a una cirugía, la posibilidad de artrofibrosis y un problema de movimiento luego es altísima. La fase prequirúrgica es llegar con una reeducación de la marcha adecuada, con un buen tono en lo posible, porque sabéis que se inactiva todo y se pierde en un segundo. La movilidad, son tantos detalles en los que podemos optimizar ese tratamiento, que por eso te digo que la suma de todo y un paciente bien guiado es un éxito seguro. Tenemos un equipo de fútbol de élite, tendremos todos esos componentes. Que no, ya haré yo la labor todo lo posible para llegarle a ese paciente con las herramientas que tengamos. Yo soy el mismo. Este es un equipo de más o menos élite.
o esté en mi consulta con 30 pacientes, ya tendré que saber yo utilizar qué herramientas tengo para tener el mayor éxito posible. Entonces, son términos que antes no entraban, os lo digo así, cuando yo estaba formado en el hospital, mi relación con un fisio, con un preparador físico, con un readaptador, con un nutricionista, ahí eso lo aprendí yo fuera. Entonces, poco a poco vamos llegando a esa otra parte para que el proceso sea completo. Porque ya metiéndome en algo que sé que me vas a preguntar, está la cirugía, pero está el paciente en el centro, está la postcirugía y está la precirugía. No sé cuál de todas es más importante. ¿Cuál es la más importante? La suma de todo. Porque una buena cirugía con solo musculación en un chaval que va a estar 2 meses en un gimnasio va a volver a jugar a los 5 meses, tú y yo podemos augurar y asegurar un fracaso, ¿no? Sí, Pues ahí está. Ahí está, pues yo creo que entonces, así, por terminar un poco este bloque, por así resumen para la gente al final que se quede con la idea, es decir, siempre se ha creído que cada vez que hubiese un cruzado roto, ya sea parcial o total, se tenía que operar y lo que en esta última década hemos visto que el trabajo conservador bien hecho, que no es lo que ha dicho Paco, que es hacer musculación y listo, sino que hay un proceso detrás importante, también garantiza muchas veces el éxito, ¿vale? Y hay muchos casos en los que a nosotros nos viene gente que tiene el cruzado roto con el 15 de interno más dos meniscos y dice, mira, yo quiero hacer conservador. Y le está haciendo la zancada y se le ve cómo se le va la rodilla. Y es cuando diciendo, vale, pues la operación es también una opción bastante interesante porque se ha utilizado toda la vida y es verdad que funciona. Entonces, cuéntame un poco exacto. tu caso de cuándo valoras, por así decirlo, la operación. Hemos dicho en deportista de élite, porque solo tenemos un tiro y muchas veces pues, nos podemos cargar la carrera deportista, la carrera deportiva, pero en gente así de a pie, ¿cuándo valoras tú un poco eso? Pues mira, tenemos en cuenta varios factores. Primero, lesiones asociadas. Si tenemos un cruzado con un asa de cubo meniscal, no hay ninguna duda en la preservación del menisco, es decir, del amortiguador, tenerlo en cuenta, y eso sería quirúrgico de entrada. Una rotura en asa de cubo meniscal con un cruzado parcial o completo, ¿vale? ¿Por qué? Por el menisco en sí y por la valoración in situ del cruzado. Nos podemos ir al... Eso sería obligatorio quirúrgico. Y en élite, un cruzado subtotal, si es élite, es verdad que normalmente lo vemos en las decisiones que se toman, van más directo a quirófano. ¿En qué sentido? En una valoración en directo, aquí el tiempo sí apremia en todo el mundo, pero en el deportista de élite más si cabe. Entonces ahí se hace una valoración en equipo, ¿eh? Radiólogo, jugador, todos los que le rodeamos. Si nos vamos a la calle, una rotura parcial en un chaval que tiene su trabajo y que juega federado y tiene 23 años. Si es solo, cruzado, hay una rodilla, como hemos dicho antes, competente y se le puede dar la oportunidad con unas expectativas de 12, 16, 20 semanas, ¿cuánto será? Bien explicado, esa persona se puede salvar del quirófano para siempre o se reevalúa con unos test que hacemos al alta para asegurar el deporte que quiera hacer. Y yo siempre lo digo, con cruzado, yo tengo pacientes con cruzados rotos corriendo maratones, haciendo, bueno, por supuesto que bicicleta a todo lo que da y jugando X partidos de pádel al mes. Eso existe, doctor Lara, eso existe, con rodillas estables, no hablamos solo de cruzados. Entonces, ¿a quién meto yo en quirófano de entrada? Depende de la edad, tipo de deporte y lesiones asociadas. Pero hay muchos que de entrada entran, bueno, van a quirófano. Pero sobre todo con lesiones asociadas, porque ahí el tratamiento conservador es más limitado. Tenemos ciertas limitaciones, pero individualizamos cada caso. Pero muchos entran y la otra mitad te diría que no entran. Si hablamos de Vale. la población en global. Sí, nosotros allí para fomentar más cosas, nosotros tenemos gente en primera división de fútbol sala jugando con cruzados rotos. ¿Sabes? Que es verdad que muchas de la gente alucina, ¿sabes? Diciendo, es imposible correr y Sí, eso sí, sí, sí. pero muchas veces, no, pero es deporte y gente jugando a rugby, ¿sabes? En la Universidad de esta Andalucía igual. Y más o menos aguantan. Y dentro de cabe, ahora mismo llevan 3 años sin recaer, que luego dices tú, la gente siempre busca el lillo en plan, pues sí, pero imagínate dentro de 4 o 5 años que falla y no falla la operación en ese sentido. Entonces, vamos a hablar un Pues, poco del ratio de recaída de la operación. Es decir, al final es verdad que los estudios pues, te dicen cada uno una cosa, 11%, 17, 30%, pero al final es verdad que los ratios de re-rotura son altos. ¿Por qué crees que puede ser? Uno,
¿crees que la recuperación, por así decirlo, en España tampoco está todavía tan bien hecha? Parte número dos, también puede ser muchas veces parte de quirurgia y parte número tres, al final son tantos factores los que influyen que no lo sabemos. Bueno, son todo lo que has dicho. Bueno, lo primero, lo que he dicho al iniciar la charla, tengamos en cuenta que la ausencia de un ligamento la suplimos mayoritariamente con un tendón que se ligamentiza, es decir, no es el originario. Luego entramos en la pelea. ¿Qué plastia es mejor? ¿Serán isquiotibiales? ¿Será hueso tendón hueso? ¿Será cuadricipital? ¿O será cadáver? Que es la menos resistente con diferencia, ¿vale? Y luego viene un periodo de recuperación global, los tiempos, es que son muchos detalles, ¿eh? Y el paciente en sí. Entonces, y lesiones asociadas, ¿eh? Ojo, muy importante. Si le hacemos una plastia extraarticular o no, la fase y la recuperación. Ayer mismo volví a Gaby después de, no sé, más de 340 días, ¿no? Lo que sabemos por prensa, cruzado y menisco lateral. Son los tiempos que sin ninguna locura hoy día se empiezan a mover en el alto nivel. Los 6 meses han quedado ya, porque sabemos los que nos dedicamos a esto, que ya no es solo factor tiempo. Yo se lo digo mucho a los míos, yo le doy un dossier a los que opero. Está el factor tiempo y el factor superar fase. Hoy día tenemos herramientas objetivas, diferentes test que vosotros hacéis en X meses para pasar de fase o no. Esto es como pasar de curso. Tú no pasarás de curso si no apruebas estos exámenes. Pues cada vez podemos afinar mucho más, con máquinas, con una resonancia previa al alta, con una exploración y con vuestros test. Entonces está el factor tiempo, vuelve Gaby a los 11 meses y del Madrid volvió fulanito a los 7 meses el año pasado. Imaginaros si hay diferencia en la variable. Y luego nos vamos a la NBA. Nos vamos a la NBA, sabemos que nos movemos en el básquet con jugadoras y jugadores de más de 100 kilos, de también un movimiento de pivotaje espectacular, con posible plastia extraarticular, y en el básquet en la NBA sabemos que los 14, 15 meses no se los quitas a nadie. Entonces, para que veáis de lo que estamos hablando, hablando en élite. Y ahora nos vamos con fulanito, nuestro amigo del pueblo o vecino, que no tenemos tantas posibilidades a lo mejor, pero yo se lo digo a los míos. Tú miras al de la tele, pero este fisioterapeuta, esta redactación aquí y yo lo podemos hacer lo más parecido posible en calidad, en tiempos y en herramientas. Y ahí individualizar la fase final, pero ya sabéis que la tasa de recaída hay un factor tiempo que nos sirve, que es si sí o sí nos vamos a partir de los 8 meses, ya estamos ganando muchísimo, a pesar de todas las otras variables. Y si nos vamos a los 12 meses, ya ni te imaginas. Por la maduración y porque en este caso el tiempo sí que va a favor, ¿eh? Eso es importante. Y se puede volver, doctor Lara, con 4 meses. Yo los tengo que sé que por ahí han hecho barbaridades. Claro, pero estás yendo a 300 por la autopista y te la estás jugando. Porque hay gente que con 4 meses se ve muy bien. Entonces, ni tanto ni tampoco, pero la respuesta es clara. Mientras más tiempo pase, mejor. Ahí Es está. así. Y muchas otras variables, ¿eh? Pero el tiempo aquí va a favor, ¿eh? Nosotros muchas veces decimos, aparte de ese tiempo, es lo que hagan ese tiempo, ¿sabes? Porque nosotros tenemos el caso que has dicho tú. Es decir, normalmente, si una persona, ¿verdad?, que en España dentro de CADE no se enfoca tan bien la recuperación en sí, porque muchas veces o muy Sí. pasiva o no empieza, muchas veces no empieza a entrenar hasta el mes 2 o 3, que es una locura, ¿sabes? Que entrenar no es hacer peso muerto con 100 kilos, que entrenar es empezar a activar la pierna, hacer movilidad, hacer todas estas cosillas que se empiezan normalmente desde el día uno, aunque haya sutura porque lo hacen descarga. Pero nosotros tenemos los casos de gente que empieza, que casi todos empiezan con nosotros el día uno y están ya en el mes 5 o 6, que es lo que has dicho tú, que dices, estoy haciendo ya saltos, estoy corriendo, estoy haciendo cambio de dirección, yo me quiero ya meter con el equipo, ¿sabes? Y nosotros tenemos que hacer la parte esa educativa de, a ver, tú puedes meterte con el equipo, pero lo ideal es que mínimo hasta los 9 12 meses no nos metamos porque el ratio de recaída que nos dice es el 50%, es decir, uno de cada dos se rompe. Si tú te la quieres jugar, juégatela, ¿sabes? Pero tú lo sabes ya con toda la información, por así decirlo, que sabes. Y algo importante porque me he ido un poquito por la rama, pero porque el tema da mucho que hablar. Pero la tasa de recaída en la misma rodilla, incluso haciendo muy bien, hay series que se van hasta el 12-20%. Ojo, ¿eh? Sí. Ojo.
Tú lo has dicho, a veces tenemos fallos técnicos, a veces el cuerpo de fulanito es el que es, a veces hay lesiones asociadas, a veces se ha cometido algún error de algún tipo en la recuperación, pero ojo, que la contralateral, un 8 un 10% también, lo vemos hoy día en la tele. O sea que son tantos factores para recuperar esa misma rodilla y que no recaiga, que no sea la otra. Y a pesar de hacer todo bien, las series dicen que caen. Entonces, es como para tener muy en cuenta todas las herramientas que sepamos que existan. No Claro. dejar ninguna atrás. Y a partir de ahí, la recaída es alta. Y ojo, también muy importante, pues se me cruzan datos, pero en los menores de 25 años, la tasa de recaída es mucho mayor que si tienen más. Y en menores de 20 mucho más. Es decir, los más jóvenes, de 16 17 años con un cruzado, más precaución hay que tener. Una respuesta rápida, muy buena, porque son chavales y chavalas con 16 años que, como yo digo, su regeneración interna es espectacular, su recuperación, por poner términos que utiliza la gente, pero ahí es donde está el mayor riesgo de recaída, ¿eh? Entonces ahí es donde las sensaciones solo no sirven. Yo dentro de lo que doy, siempre digo que en esos chavales menores de 20 años, la biología va mucho más lenta que tus sensaciones. Es decir, que tú te encuentras como un tiro al quinto mes, pero yo no te dejo. Todo el mundo sabe que nuestro equipo, los 8 meses obligatorio, tenga lo que tenga, pero para que se lleven de primera un dato fuerte, pero que también te puedes ir a los 10 a los 12 perfectísimamente, pero te Sí, llevas el primer disgusto inicial, pero ya le estás metiendo en la cabeza que el tiempo es importante, que hay mucha gente que no lo sabía, y luego todo lo demás, no solo el tiempo. Pero es para que de primera se hagan la idea porque también ayuda en el proceso. Mientras más sepas sobre el proceso, mejor educación hay para uno mismo. Entonces eso es muy importante. sí. Aquí varias cosas, sobre todo para la gente. Es decir, muchas veces creemos que la recaída, como ha dicho Paco, es solamente me he vuelto a romper el cruzado, pero es que una recaída es romperse el menisco de esa pierna, romperse el menisco de la otra pierna, romperse el cruzado de la otra pierna, que muchas veces pasa que al tiempo digo, joder, ahora me he roto la otra pierna, pero bueno, es la otra, ¿no? Al final eso es un proceso que se da por todas las alteraciones que hay a nivel neurocognitivo que ahora están saliendo tanta y tanta y tanta. Y lo que ha dicho Exacto, Paco es fundamental. Al final, lo de la maduración se habla hasta los 2 años, hasta los 24 meses, que es cuando ya, por así decirlo, se consolida esa plastia, ¿sabes? Entonces eso hay que exacto, tenerlo en cuenta. exacto. Lo que pasa es que es verdad que es un término que, bueno, ya sabéis que hubo una corriente, bueno, no es una corriente, es que existe y está valorado, que el ideal podría ser los 24 meses, lo que pasa es que es un deporte de alto nivel, no se soporta. Claro, no, no, en la Pero, vida. es verdad que, bueno, se van cambiando cosas. Lo que tenemos que ver que las series la apoyan con tasas de, ojalá, menor recaída y menos lesiones asociadas. A ver si es No, verdad no, que logramos llegar a eso. ahí está. Al final, yo creo que poco a poco está cambiando la cosa y lo que has dicho tú, antiguamente, como si volvían 5 o 6 meses, ya estaba la gente súper contenta. Pues yo he vuelto 5 meses, ¿sabes? Y después nosotros hemos encontrado gente, al final, al ser más o menos especialista, nos viene gente de cuarta operación de cruzado, tercera más condropatía, es decir, que nos viene ya gente con muchísimas lesiones y muchos de ellos son gente que a lo mejor yo volví, joder, pues yo cuando me recuperé la primera recuperación súper bien, a los 5 meses estaba ya en el campo, no sé qué dice, bueno, y a lo mejor vienen ahora estas 3 lesiones por eso, ¿sabes? Que no lo sabemos porque al final influyen más de 1.200 factores, como siempre decimos, pero que también puede jugar, por así decirlo, que no tengáis prisa, por así decirlo, en volver otra vez a competir, Totalmente. porque es mejor esperar 4 meses más que volver a vez un año a Mira, para estar eso, recuperándote. claro, para eso hay cosas que no están sirviendo mucho. Entonces, el ejemplo de Gaby, eso va a educar mucho. Si uno de los mejores, ya consagrado, élite total, Barcelona selección española, 11 meses, bendito mensaje que podemos mandar a partir de ahí. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante la educación bueno, desde todos los canales y que haya ejemplos de este tipo a nosotros hace que yo tengo que poner ejemplos en consulta porque quieran no marcan más. Entonces, el hecho de Gaby en ese sentido nos ayuda, igual que no hay que ser totalmente proteccionista, conservador en los plazos. Yo en eso soy muy claro. Si alguien puede ir un poquito más rápido, cumpliendo todos los test y todas las herramientas, y son 9 y lo vemos preparado para 9, pues también existe, pero no es lo más habitual. Entonces, tenemos que jugar
con todos esos datos y los ejemplos que tenemos a mano que siempre sirven y calan mucho en la población de la calle. No, sí, sí. A ver, nosotros, por ejemplo, en este caso han pasado 400 y pico cruzados en este año, que es una barbaridad, ¿sabes? Nosotros al final somos gente joven que la edad media del equipo es 25 y 35 años, ¿sabes? Y es verdad que hay un porcentaje de Claro, recaída de menos de, han recaído 9 de 400, que es una locura, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que aquí hay que ver, pues, a 10 años a ver lo que pasa, ¿sabes? Porque a ver que recaída no claro. solamente los 9 meses, ver un poco qué pasa los años posteriores para ver un poco, por así decirlo, una toma de decisión. Pero yo creo que muchas veces el empezar bien desde el principio, el entrenar, por así decirlo, con, lo has dicho tú, ciertos criterios, ciertos test y dejar que pase el tiempo, son como cuatro cosas, porque muchas veces te habrá pasado a ti que te dicen, bueno, es que si hay el porcentaje de recaída, ¿para qué me voy a currar tanto? O sea, es que ya sé que si se puede romper igual. Y dices, coño, pero es que si puedes reducir lo máximo posible las posibilidades, es que en mi caso, que sobre todo es que los que se operan por primera vez como que no le dan tanta importancia y se creen que es una operación de barrio, de voy aquí, me hago dos o tres cosillas y me recupero rápido. Pero los que ya vienen con una segunda, una tercera, a veces, lo que hemos dicho, una cuarta operación, ¿verdad? Que dicen, estoy ya desesperado. Que una segunda no lo imaginamos todo, ¿no? Pero no es una primera. No es una No, primera. nada, Volvemos a lo mismo, queráis o no, queramos o no, suplimos un ligamento quitando un tercio del tendón rotuliano. Eso no deja de llamaros la atención los que me acompañan en quirófano, sean médicos, sean, bueno, eh, quitando unos isquios a los que tanta importancia le damos en el fútbol, las lesiones de isquios, estás quitando dos tendones. Bueno, es suplir una parte de la rodilla con otra que tiene una función muy importante. Entonces, una segunda cirugía, bueno, se sale y vuelven, estaría bueno, pero no es lo mismo, ¿eh? Entonces, eso nunca hay que quitarle importancia. Si no hay ninguna cirugía, mejor. Y si hay, que sea una. Eso es lo que a todos nos gustaría. claro. Y a ver, y que muchas veces, lo que acabas de decir tú, que cuando te quitan el tendón, muchas de la gente, me quita el tendón y listo, al final está generando una tendinopatía y que ese isquio al final va a ser más débil, o ese rotuliano al final tiene más propenso a ser más débil, a que genere cierta tendinopatía, o que después a largo plazo ese cuádriceps pierda por su capacidad que tenía al principio nativa. Entonces, yendo un poco al tema de operación, ¿qué complicaciones, aparte de estas de tendón, qué complicaciones podríamos destacar de una operación? Mira, en una operación, yendo al cruzado, bueno, está el dolor postoperatorio. Por ejemplo, el HTH, una de las cosas más conocidas es dolor punta de patela. Eso como complicación menor y limita mucho en la vuelta en el return to play, ¿vale? Por supuesto que la infección es una de las complicaciones más temidas en cualquier cirugía y en la del mundo traumatológico de las que, bueno, de las más trágicas y por supuesto que también la artrofibrosis, es decir, la rigidez, ¿vale? Entonces, dentro de estas complicaciones, bueno, pues el proceso es fundamental, por eso es fundamental la pre y la postcirugía inmediata, las 2 semanas que rodean a una cirugía y cualquier cirugía no está exenta de complicaciones. O sea, eso es verdad que hay múltiples factores y todo no se puede controlar en medicina. Entonces hay una parte que haciendo las mismas 100 cirugías tú sabes que un 2% se te puede infectar. Entonces, en dos va a haber una pequeña tragedia en cuanto a tiempos que se alargan, rodilla que se puede ver menoscabada. Entonces, ahí están ya luego también las herramientas que podemos utilizar nosotros. Aquí, es decir, nosotros al final tenemos ese volumen, es verdad que ya se han infectado, pues a tres o cuatro personas ha habido esa infección de 39-40 grados el día posterior. Realmente, ¿esa infección la causa siempre la misma bacteria o hay varias bacterias? Porque aquí es verdad que desconozco un poco más el tema de la infección. Mira, las infecciones, la mayoría son infecciones con bacterias que están en la piel de los pacientes. También pueden ser por técnicas, con una asepsia, pero hoy día cuidamos la asepsia a tope, 100 cirugías, misma asepsia y por estadística 2 o 3% pueden caer. Entonces, la mayoría son de la piel del paciente o que están en el ambiente y ahí también entran múltiples factores. ¿Qué pasa? Que el día que se desata una infección hay que analizar si el quirófano, la medida de asepsia, traumatólogo, enfermería, material, pero también hay muchas otras variables del paciente. Hay pacientes que son más dados a poder tener esa infección,
y luego todo el entorno quirúrgico es importante. La gran mayoría de ellas se pillan en el mismo quirófano, no en una cura ni en el posterior, y es uno de los riesgos en cualquier tipo de cirugía, la infección. A pesar de hacer todo técnicamente bien, eso no es por quitarnos nosotros responsabilidad, pero haciendo a veces lo mismo o incluso con un extra de cariño, por decirlo de alguna manera, te llevas este disgusto. Entonces, a partir de ahí, una vez que te llega, encarar la infección con las mejores herramientas que tengas. Y yo he tenido, como todos los que operamos mucho, he tenido múltiples casos y por suerte la gran mayoría bien solventados, pero que no deja de ser un gran freno en esa recuperación, está claro. Sí, al final, bueno, nosotros el único caso así que se complicó un poco, es decir, los primeros, los 3 o 4 días estaban bien y el único así que se duró un poquillo fue 2 semanas. La verdad que tampoco se complicó mucho más. Hablando un poco de esa artrofibrosis, porque muchas veces está esa artrofibrosis y también está que muchas veces se pierde esa extensión completa por la posición de la plastia, por así decirlo. Eso puede pasar que al final la plastia no se pone respetando esos túneles óseos. Pues nosotros tenemos clientes que le han hecho ya Sí, artrolisis y que no recuperen la S, nosotros decimos, nosotros creemos que aquí no, que pasa algo porque es que es imposible que forzando todos los días la movilidad sí. y contra artrolisis no generen ni un grado. ¿Qué, qué suele pasar en este tipo de casos y momentos? ¿Cómo se suele arreglar? Ahí hay que hacer un gran análisis del por qué, porque la más habitual es la artrofibrosis. Hay diferentes tipos de artrofibrosis según los artículos, pero la más típica, más habitual, que es el defecto de extensión final con un cíclope asociado, no siempre hay cíclope, pero el cíclope es que se crea en la tibia, ahí por donde pasa la nueva plácea de la tibia, se crea una fibrosis que te hace un efecto, no puedo cerrar la puerta o no puedo hacer la extensión completa. Hay un tope fibrótico que no te permite hacer el gesto completo. Obviamente perdemos 5 o 10 grados y no te deja avanzar. Hay muchos tipos de técnicas, hoy día las más extendidas, sabemos que hay mucho isquio, mucho HTH, mucho cuadricipital cada vez más, con técnicas anatómicas. Ahí también es importante saber que hasta hace unos años se hacían también muchas técnicas más verticalizadas, transtibiales, que te obligaban a un túnel mucho más vertical que el que hoy día te hace la técnica anatómica. Entonces, todo en su justa medida, porque esas técnicas transtibiales también han funcionado en las grandes series muy bien, pero te ves plastias algo más verticalizadas. Luego existe una verticalidad que sí que puede llegar a ser un problema, es diferente. Pero hay técnicas más verticales que han funcionado perfectamente con técnicas HTH. Entonces hay que valorar tipo de técnica, ¿por qué? Pero una mala técnica puede influir en una recuperación mucho más problemática y la posición de los túneles es muy, muy importante a día de hoy. Entonces, a través de referencias anatómicas, es una de las partes principal de la cirugía. Entonces, los que nos movemos en este mundo es uno de los factores más a tener en cuenta, estaría bueno, pero es verdad que a veces te encuentras plastias fallidas, ya sea por el túnel, ya sea por el mecanismo de sujeción, que sabéis que existe desde tornillos a sistema de suspensión, y ya luego viene la fibrosis como tal, la artrofibrosis, que es lo más habitual, y muchas veces se le da un plazo de recuperación para la extensión completa, y a veces en una resonancia de control te ves una fibrosis que en una cirugía rápida de limpieza de no más de 20-25 minutos puede estar solventada. Entonces ahí la opinión del que la ha realizado y la visualización del caso puede hacer recuperar mucho tiempo, ¿vale? Puede hacer recuperar mucho tiempo y a pesar de ser una cirugía más, es una cirugía muy menor que te puede hacer recuperar muchísimos plazos de tiempo y de dolores de cabeza para pacientes, para médicos y para todos los que les rodean. Sí, nosotros al final hemos tenido casos que le han hecho artrolisis y la verdad que después hemos dicho, "Uf, menos mal, ¿sabes? Porque es como en plan de empezar ahí el avance. Y ha habido otros casos que al final falla la plastia, que la han puesto vertical y lo que han hecho ha sido retirar esa plastia, tenés que cerrar los túneles óseos y después tenés que someterse a otra cirugía, que eso a nivel traumático para una rodilla tiene que ser una locura. Sobre todo nosotros a nivel de después de tiempo, esa persona ya mínimo hasta los 2 años, olvídate de la vuelta al deporte porque se produce ahí un traumatismo, una desafiliación, es decir, se produce una locura que muchas veces pues es putada para la persona que le ha pasado, las cosas como son. En esos casos se busca más una rodilla funcional para la vida y para determinadas que para
como yo digo, el deporte que siempre es importante queda ahí como en un segundo nivel de vamos a recuperar, también que sabe dónde Sí. estamos, ¿no? Vamos a recuperar una rodilla para vivir, es una manera de decirlo, y ya luego vamos a ver deportivamente hasta dónde llegamos sin riesgo y en un deporte que también hay que ser sensato y saber hasta dónde podemos llegar. Vale, ahora hablando un poco del postoperatorio, es verdad que nosotros a día de hoy, es decir, con el equipo no entendemos muchas veces por qué solo en el LCA se produce la inmovilización a 30 grados, ¿vale? Lo siguen inmovilizando muchas veces a 30 grados y es que tú te vas a nivel de evidencia y por la sutura, por los microperforaciones cardíacas, pues bueno, a 90, por la presión, pero muchas veces a 30 grados no entendemos el por qué. ¿Por qué se sigue inmovilizando muchas veces a 30 grados ese cruzado? Sí, eso es algo que ha estado muy extendido en otros tiempos. Actualmente yo, por ejemplo, yo no lo hago. Nosotros abogamos y la tendencia habitual es a una extensión desde el minuto cero, desde el minuto -1, porque ya sabéis que trabajamos mucho ahora la fase prequirúrgica, pero trabajamos mucho la extensión, que sí que le damos mucha importancia. Si pudiéramos elegir, cobra más importancia que la flexión en cuanto a rango. La extensión la queremos desde el minuto 1. Eso no significa hiperextender ni forzar en exceso, pero sí que la extensión mantenida y ir jugando con la flexión desde el minuto 0 prácticamente. Esto tiene sus variables, según haya una sutura meniscal, una sutura más o menos inestable, es una primera cirugía o no, pero extensión desde el minuto 1. En muchos casos, apoyo desde fases muy iniciales. En eso, estudios tenemos varios de muchos tipos, pero no es tan importante, sí que es importante la extensión y el apoyo. Hay escuelas que lo retrasan 3 semanas, aunque no haya sutura meniscal, y hay quien permite una carga parcial progresiva, así entendida, desde fases muy iniciales, porque puede ayudar en el proceso de reeducación, de, bueno, ya unas fases muy iniciales propioceptivas, pero hablamos de una carga muy parcial. Pero cada vez menos, no sé si a vosotros llegan, pero nosotros por nuestra zona muy poco, la inmovilización a 30 grados. Era un poquito por salvaguardar la tensión de la plastia, los mecanismos que se utilizaban de sujeción de la plastia, pero eso no sé si están llegando mucho ahora, pero yo en el entorno en el que nos movemos eso está ya prácticamente, vamos, hace mucho menos. Claro, a nosotros ya cada vez nos llega menos, pero a veces cuando nos llega gente, decimos, vamos, es que esto uf, llevamos sin verlo un montón, ¿sabes? Ya en plan de, siempre está esa confrontación de, venga, tu tramo te ha dicho a 30 grados y nosotros estamos diciendo que te quites esos 30 grados Sí, porque no tiene sentido. Aparte, igual, los estudios que te hablan de más tensión en la plástica a 35 grados, ¿sabes? Y cuando está, entonces como claro. en plan te Sí, sí, inmovilizan eso ahí, es verdad. claro, es en plan Entonces, de, no lo entendíamos. exacto. Hoy día también inmovilizador sí, inmovilizador no, ¿vale? Muchas veces el inmovilizador hay sutura, no hay sutura y algún gesto extra no hay. Muchas veces lo utilizamos, como yo digo, también porque en fase ya de... Pasa los primeros 10 días, el paciente se mueve un poco, es la seguridad de que no va a haber como salvaguardando todo el proceso, pero muchas veces, si vas a estar tumbado el 90% del día en la cama y te lo vas a poner en ese momento, es obvio que se podría retirar. Pero en el movimiento, en el no movimiento, por un poquito también asegurar todo el proceso de enfermedad como tal. Pero también en eso tenemos, bueno, no hay una directriz clara de cuándo inmovilizar, cuándo no. Ya luego hablamos de la sutura, del apoyo y de otros asuntos, ¿no? De la flexión, que la flexión va a estar autolimitada por el proceso, es decir, flexión en Claro, 90 por grados dolor. hasta a veces eso es, por el proceso en sí, y la flexión al final es algo que, por decirlo de alguna manera, cuesta mucho menos trabajo que la extensión. La extensión sabéis que desde el minuto 1, con movilización rotuliana, si yo pudiera elegir, diría desde el día siguiente que estuviera ya controlado, ¿no? Por un profesional. Lo que pasa es que a veces no podemos, pues se le dan unas directrices al paciente de lo que tiene que hacer. Puede ser de la pública, puede ser a través de un seguro, puede ser a través de... Entonces, según donde andes con las herramientas que tengas, insistir en lo primordial. Insistir en lo primordial desde el minuto 1. Y insistiendo se llega al éxito. Claro, nosotros es verdad que a nivel de inmovilizadores los solemos decir que se lo quiten, sobre todo porque es verdad que nos trabajamos mucho en vez de con una hora de ejercicio, porque nos la toleran diaria, sino con hacer muchas microsesiones al día de movilidad, lo que has dicho tú, favorecer la extensión, la propiocepción, lo que es el apoyo parcial y la flexión. Y es verdad que ahí se la quiten y se lo pongan para dormir por movimientos así, pues más inesperados, por así decirlo. Y ahora que has dicho un poco el tema de sutura, etcétera, aquí es verdad que aquí te pasará igual que a nivel de evidencia te dice unos que apoye, otros que no pasa nada, otros que sí, etcétera. Y nosotros aquí estamos un poco en la vertiente. Los últimos estudios pues estaban diferencian un poco meniscos en verticales, que te dicen que sí, va a retrasar a 3 6 semanas,
y en horizontales que dicen como que favorece un poco ese apoyo parcial, como puede ser, y que el apoyo parcial a lo mejor es poner el pie en una báscula y ahí forzar 7 8 kilos, como que favorece un poco esa circulación sanguínea y esa cicatrización. Aquí nosotros, es verdad que cuando es horizontal, si usamos abajo de esa báscula, y es verdad que no ha habido todavía fallo de rotura, pero más o menos, ¿cómo veis vosotros el tema de la sutura meniscal? Nosotros, como hoy día hacemos un mix de puntos de sutura, puede haber vertical, puede haber todo dentro, puede haber fuera dentro, entonces nos vamos a la estabilidad global que hemos visto en la complejidad de la rotura. Hay roturas muy simples que con 2 puntos te quedan muy tranquilos, ha tenido no cruzado, entonces hacemos una valoración global en base a la complejidad y a la estabilidad final, así de simple, esto es difícil de medir, que te ha dado esa técnica quirúrgica que has hecho. Te has quedado tranquilo, sabes que la zona está súper estable. Por eso hay tanta disparidad de criterios. Quizás permitas un apoyo parcial más precoz, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el menisco, según sea zona roja roja, zona roja blanca, zona blanca, edad del paciente, lo vemos, salvando la diferencia, como si hubiese existido una fractura. Si hay una fractura, ¿tú qué te planteas? Inmovilizar y no darle mucho meneo, mucho movimiento. Entonces, en un menisco decimos, si ha sido muy inestable, era zona roja roja y este menisco es primordial para la vida de este paciente, vamos a estar 3 semanas sin apoyar, pero con una actividad, es decir, con una movilización en determinados rangos de balance articular, trabajando otras áreas del organismo que a veces también nos olvidamos. Está la rodilla, pero está el resto del cuerpo. Eso cada vez lo vemos más. Yo tengo mi rodilla, tengo mi movilizador, pero estoy trabajando otras facetas. O porque soy un élite o porque no lo soy y le conviene a mi organismo, le conviene el movimiento. Entonces, como resumen, te diría que puede haber casos donde haya una no carga durante 3 4 semanas, perfectamente. Hay compañeros que según o yo mismo, nos podemos ir a las 6. Es raro hoy día que te vaya hasta las 6. Depende de la estabilización que te haya quedado. Y ahí iremos un poquito más lentos en tiempos, pero más seguros en estructura, para que se haya creado al final menisco roto, un asa de cubo. Eso tiene primero que cicatrizar para luego poder mover, para luego soportar carga y para luego soportar estrés. Estamos hablando de una fractura de peroneo tibia se pega uno los 3 meses. Entonces, ahí los tiempos sí que somos, incidimos mucho más en los tiempos, pero porque buscamos una biología, que no olvidemos, somos todos muy partidarios del movimiento, pero hay una parte biológica que está descrita y la necesitamos. Si yo echo cemento en un acerado, tengo que esperar el tiempo para que esté duro para pintarlo. Pues la biología tiene unos tiempos donde no siempre podemos incidir. Entonces, ahí al final el médico dará una directriz al paciente y a sus recuperadores, hablando de manera global, que sí son importantes y en determinado momento juegan un papel esencial para que no fracase nada, ¿eh? Porque un menisco que se suelta o no, o no cicatriza, no deja de ser una gran pérdida para todos. Y Claro. hablando de sutura meniscal, sabemos que hay un alto índice de fracaso incluso haciendo las cosas bien, ¿eh? La Mm. vascularización del menisco sabemos que es muy particular y a veces incluso haciendo las cosas muy bien fracasan. Hay series de hasta un 40% de fracaso, 4 de cada 10, son muchos, ¿eh? Y Sí, si hay de por has medio dicho, imagínate. se ha dicho eso, al final el tiempo biológico es súper importante y hay que cumplirlo. Y lo que veo muchas veces nosotros aquí en Sutura lo que vemos es como que se tiene mucho miedo a mover, porque es decir, lo que acabas de decir tú, tiene entrenamiento cruzado, que entra en la otra pierna, tiene el trabajo de tren superior con el movilizador. Y aparte, después no es porque tenga la sutura o porque tenga muchas microporciones de cartílago, ya no muevo más esa pierna, porque tú te puedes ir entre los rangos de 0 a 90, puedes hacer esto en descarga, puedes hacer cadera, puedes hacer tobillo, sin suponer, sin meter ese riesgo a lo que es la sutura. Y has dicho algo importante que muchas veces aquí al final, sobre todo la verdad que los primeros 2 meses cuando hay sutura, no es lo mismo, un puntillo, como has dicho tú, que es varios puntos, etcétera. Pero vemos y habrá pasado gente que lleva 6 meses desde la sutura y te está diciendo, no, no, yo todavía no puedo hacer más flexión de 90 a ver si se ha soltado la sutura, etcétera, que es cuando dices, tío, si no se ha suturado en 6 meses, ya da igual lo que hagas, que es que estar en una zona blanca blanca, lo que has dicho tú al final.
el porcentaje de re-rotura de esas suturas es alto. Es decir, que es 4 de cada 10 y muchas veces se manifiestan. A lo mejor las primeras 2, 3 meses no se manifiestan porque en verdad tu actividad es nula, es andar con mulas de poco. Y cuando No ha empiezas a llegado. correr o empiezas a hacer cualquier cosilla es cuando dices, hostia, pues aquí es cuando me noto el este. Exacto, es que al final hay que pensar en todo el proceso. Una sutura no deja de ser un dispositivo, va a atravesar menisco, puede atravesar cápsula, que el dispositivo aguante, que la rodilla aguante, que la rotura cicatrice. No es lo mismo un menisco interno o medial, yo hablo de menisco medial o menisco lateral, un menisco lateral hipermóvil, no es lo mismo una raíz que una zona de cuerno posterior, que una zona de cuerpo, que una zona roja blanca. Eso hoy día lo tenemos muy definido por consensos europeos, el consenso ESCA, cuándo sí, cuándo no, qué edad. Es decir, que imaginaros dónde andamos todavía, ¿no? Y a pesar de eso, no coincidimos a veces en el mismo criterio. Por eso es tan importante tanto la decisión como la técnica, como toda nuestra interrelación posterior es que en otro trabajo no pasaría de hablar entre nosotros dentro de lo posible, ¿no? Pero, Paco, ¿por qué en este caso sí y en aquel no? Anda, hombre, vale, pues ya lo entiendo. Cuando veis un día una sutura en quirófano, aunque no sea vuestro mundo directo, pero, joder, un fibrocartílago, una zona que está muy avascular, que esta vez sí la ha suturado porque era muy joven el paciente, tenía 14 añitos. ¿Cómo no se lo va a suturar? Y si fallas, avisa a los padres, puede fallar, pero merece la pena, tiene 14 años tu hijo. Y los tiempos, pues nos vamos a ir un solo menisco sin cruzado se puede ir a 6 meses, ¿eh? Perfectísimamente. ¿Cómo que 6 meses? Un chaval que tiene fútbol amateur, 14 años, un menisco lateral, un asa de cubo, 6 y 9. Y eso porque queremos asegurar el éxito del proceso y ahí el deporte lo llevamos a un segundo plano. Y las expectativas para padre y niño desde el minuto uno las tenemos todos claros. Y si luego falla, ojalá que no, pero todos estaríamos preparados, entre comillas, para el fallo, siempre se podrá quitar. Pero si me lo puedes dejar y hay una alta posibilidad de éxito, me merece la pena. Entonces, es muy importante la explicación, es muy importante la Sí. explicación, el saber que andamos y el que estemos todos alineados, es que es muy importante, porque es Mm. la única manera de que entendamos el proceso y de Y no, tener y que al menor final cuando, tasa de recaída. sí, y que al final cuando estamos todos unidos, al final siempre pasa que cada persona pues, va a un sitio, va al polo y le Trabaja dice en que es la equipo. plantilla, va al preparado físico y le dice que porque tiene el core débil, el glúteo medio, va al este y le dice que tiene el transverso este. Y la persona al final se mete un bucle mental que dice, estoy hecho polo, en cualquier momento me voy a partir por todos lados, ¿sabes? Claro, el proceso de la información y el trabajo en equipo es un clásico decirlo, pero es que no deja de ser importantísimo. Te lo llevas a medicina y te lo llevas a otro mundo. Los grandes equipos son los que mejor funcionan. Entonces, la individualidad, también esto pasa aquí. Yo te he operado de puta madre. A partir de ahí, lo que haya pasado, pues es que un cruzado es un ejemplo de un tratamiento integral en equipo con el paciente en el centro y el resto dando vueltas alrededor. Porque aquí una estrella no soluciona nada, ya sea el último que lo coja, el del medio o el primer médico. Entonces, ahí es un proceso que sirve mucho como ejemplo. No, sí, al final es que se tiene que hacer, todas las partes tienen que hacerlo todo bien y no es solamente el principio, al mitad, al final, sino que todo esté, por así decirlo, combinado, ¿sabes? En ese sentido. Y aquí Paco ha dicho algo interesante, que aquí te voy a dar un poco también nuestra opinión, que has dicho, la primera, que es la que coincido contigo, que es intentar siempre preservar lo máximo del menisco, porque al final, a largo plazo, es verdad que una de las cosas que más nos dice la ciencia es que cuanto más porcentaje de menisco quites, a largo plazo, peor. Y es verdad que nosotros, todos los pacientes que vienen con más del 50% de menisco quitado, son los más molestosos, por así decirlo, que el molestoso es que les molesta más o que se quejan más. Entonces, aquí nosotros con los años hemos como dividido un poco nuestra opinión y es que muchas veces si está roto, si esa sutura meniscal falla, porque tenemos gente que la ha fallado 2 o 3 veces, ¿sabes? Y en plan de ya eso no va a cicatrizar. Siempre me preguntan, entonces, ¿qué hago? ¿Me lo quito o me lo dejo roto? Y nosotros con el tiempo hemos dicho, yo prefiero tenerlo roto y que tengamos, aunque sea una parte que amortigua rota sin inflamación ni bloqueo, que te lo quiten. Tú más o menos en tu Exacto. experiencia, ¿qué has visto?
A ver, es eso que has dicho. Mira, yo esta mañana dentro de la consulta he dicho eso varias veces. Hoy día, volvemos al ejemplo otra vez del principio, una resonancia con 53 años es muy probable que te dé una descripción de un menisco tocado de alguna de las maneras. Mejor, mucha gente viene no por la molestia así, que si se ha hecho una resonancia es por algo, pero vamos a hacer por otro motivo y ya aparece el menisco. Nos vamos todo al menisco. Si no bloquea, si no es una asa de cubo, si no provoca derrames de repetición, mejor tener un menisco roto que no tenerlo, no te quepa duda. Es decir, piensa en cualquier maquinaria que tengas en casa y que tú digas, mejor tenerla desgastadita que no tenerla en casa. Pues imagínate el cuerpo humano, una estructura, aunque esté tocada, mejor tenerla que no tenerla. A partir de ahí, sabemos que un altísimo porcentaje de la población, a partir de los 45 años, no te digo, tiene meniscos tocados y ni lo saben y están haciendo deporte de todo tipo. ¿Por qué? Porque depende de en qué zona del menisco esté la rotura. Lo que nos molesta no se toca, no te quepa duda. Yo en eso no soy yo. Es la corriente actual que es save de menisco, salva el menisco. Sé lo más economicista posible y si tienes que quitar algo, quita lo mínimo. Esa es la máxima. Por eso fracasa también tanto la sutura, porque tenemos que medir mucho, tampoco el exceso de sutura, porque a veces también te digo una cosa, mejor quitar este poquito. Ya no se quita nunca el menisco entero, ¿eh? Eso también lo digo. Eso la población todavía vive con eso y eso ya no es así. Pero lo que tenemos claro es intentar no operar un menisco a partir de 50 años, salvo que provoque bloqueo, problemas, perdona, Dale. problemas activos a nivel dolor, a nivel inflamación, pero meniscos rotos lo tenemos por las esquinas y mucha gente no lo sabe. Entonces, salvar el menisco, tocarlo lo menos posible y si lo tocas, quitarle lo mínimo, la mínima porción. Yo siempre le digo a mis pacientes, la luna delantera del coche y vas conduciendo. Tú cambias la luna si un camión suelta una piedra y te da de lleno y te quita la visión. Pero también la tienes que cambiar, ojo, pero es un ejemplo muy gráfico. Si el picotazo es en el borde superior derecho, tú ahí a lo mejor te relajas y no cambias la luna ese mismo día. Entonces en el menisco hay múltiples roturas que no tienen criterio quirúrgico, que eso lo debe saber la gente. Y bueno, aquí lo que has dicho para corroborar un poco, la semana pasada hicimos nosotros a gente el programa, una charla sobre condromalacia y lo que es el desgaste cardíaco y había dos estudios interesantes que pusimos que era uno que cogía a 5.400 personas, que son bastantes, y le hacía la resonancia, ¿vale? Gente asintomática le hacía la resonancia de control y se veía por lo que has dicho tú. Menores de 20, de 30 años, el 18% tenía o menisco degenerativo o desgaste un poquito. Y cuando te ibas más de 40, casi el 50% tenía o menisco degenerativo roto y desgaste cardiovascular, que había dicho antes, que es la normalidad. Y en otro, cogían a 300, a 297 igual, y el 97% de los asintomáticos presentaban desgaste cardíaco y lo de menisco, que es lo que hemos dicho antes, que al final muchas veces empezamos, gente que esté escuchando el podcast, empezamos a no hacer nada, dejo de hacer cualquier tipo de entrenamiento de fuerza, empiezo a coger miedo a moverme, creo que estoy regular y no quiero hacer nada hasta que haga una resonancia. Muchas veces te haces la resonancia y te va a salir, lo típico te va a salir cuando te salga menisco, cuando tengas más de 40 y tengas menisco o desgaste, es que es algo normal y a lo mejor tu dolor le está provocando un proceso inflamatorio de que lleva un mes y a lo mejor ya están ajustando carga, se quita. Pero nosotros vemos, que ahora vamos al último tema, que es el de la condromalacia, etcétera. Vemos mucha gente que empieza con cierta molestia, se hace resonancia, no le cuadra, se va a hacer otra resonancia, vuelve a salir que tiene desgaste y empieza a hacerse la película. Le dicen muchas veces los comentarios de ten cuidado, deja de hacer impacto, deja de correr, aunque no te Claro. duele corriendo, deja de correr porque a largo plazo te hace polvo y vemos como una pescadilla que se muere de la cola, que es gente que cada vez hace menos, como hace menos se va debilitando, al final, ¿qué nos pasa a los que entrenamos? Cada vez que nos tiramos un mes de vacaciones, vuelvo y estoy hecho polvo. Cada vez antes cosas que no me molestan me vuelven a molestar, me infiltro, mejoro un poco, a los 3 meses cuando se pasa el efecto del ácido me vuelve a molestar y empieza así esa pescadilla donde al final llevan 5, 6 o 7 años como tenemos nosotros. Entonces, en ese tipo de casos cuando te llegas ya a consulta, ¿qué es lo que suele recomendar? Pues mira, por eso es tan importante que estemos todos alineados. Yo en consulta, como esto es mi día a día, llega la gente con la resonancia y ya está. Disco cervical, disco lumbar, labrum, menisco, artrosis, condilopatía. Has dicho las palabras clave. Yo tengo una imagen muy gráfica que la habréis visto alguna vez, si no te la mandaré, pues te vas a acordar mucho de mí, de un esqueleto tumbado así de lado, con las lesiones más frecuentes en gente asintomática un 23% de protusiones cervicales en menores de 23 años,
un 15-20% de discopatía lumbar en menores de 32 años, una meniscopatía en menores de 45 millones. Entonces, es lo que tú dices, gente por la calle que coges, están perfectas, ellos mismos se consideran perfectos y le hacen un estudio y aparece rotura. Por eso es tan importante integrar la información y ver el global del paciente. No por un menisco roto te vas a operar, no por un disco desgastado vas a dejar de correr. Entonces, todo esto tiene muchas variables, pero yo tengo la ventaja de poder dedicarle tiempo al paciente en la consulta y tener este tiempo, ojo, no de convencer, sino de explicarle. Y cuando ven que he visto decenas de casos similares y se termina recuperando, no es lo mismo una fase aguda de una discopatía cervical lumbar que te puede doler, ojo, te puede dar una crisis dolorosa, una ciatalgia, una radiculopatía, pero para eso tenemos desde mil herramientas, incluso, por supuesto que la analgesia, como cualquiera que se lesiona a tiempo en la tele, un tiempo de reposo deportivo haciendo otro tipo de movimiento del deporte que no te voy a recomendar en esa fase, pero te voy a recomendar muchos otros, y de la vuelta a normalidad. Eso se puede extrapolar a cualquier lesión, a cualquier edad. A cualquier edad. Hoy día los pacientes no vienen a nuestras consultas o a nuestras clínicas no solo para esa lesión aguda. Hoy día cada vez vemos gente que viene por prevención. Y la prevención es donde la gente no puede gestionar la información, porque hoy día la resonancia le llega a cualquiera en cualquier fase y lo que no tiene es criterio crítico para procesar esa información. Y ahí estamos nosotros, ahí no hay más remedio. Ni está Google, ni está ChatGPT, ni está nadie, ahí estamos nosotros. Entonces, eso de momento no nos sustituye a nadie. Claro, ha dicho Y algo tenemos una importante labor que, muy... sí, ha dicho algo importante que nosotros lo hacemos un montón, que nos pasa que viene gente y que dice, no, no, yo no quiero hacer nada hasta que no tenga la información de la resonancia, etcétera, y muchas veces lo he dicho, es que muchas veces nos da igual la lesión, porque en plan, vale, vamos a valorar qué te duele, cuánto te duele, haciendo el qué, vale, pues a partir de ahí vamos a trabajar en rangos no dolorosos hasta que el proceso también biológico muchas veces vaya haciendo que te decía, "Tía, pero es que lo que se está pasando hoy día, que directamente estamos cronificando el dolor porque empezamos a, no hagas esto, ten cuidado, espérate 3 meses hasta que, es decir, nosotros estamos hartos de escuchar en plan, no, no, me han dicho que hasta que no pase dentro de 2 meses que voy a consultar no haga absolutamente nada, ni andar ni nada, y es en plan, hostia, tío. Entonces, creo que como Eso como profesionales, todo, lo que has dicho habrá tú, casos y casos, pero sí, 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 sí. pero muy difícil, es decir, te será, si te han dicho eso, a lo mejor puede ser 0,0001% que sea verdad. Lo de que en plan no hagas nada en 2 meses de andar, porque Sí. nosotros Tú sabes estamos que hartos de ver. hay gente y gente, pero hoy día es que es una de las preguntas. Yo sigo un guión en consulta no por nada, sino porque hay un 90% de preguntas que sabes que te van a hacer. Entonces yo de antemano las voy respondiendo. Entonces, ¿me tomo algo sí o no? Según el dolor, analgesia demanda, ¿no? Pero ¿puedo hacer algo? Por supuesto, una vez evaluada la lesión, ojo, por supuesto que sí, puedes hacer. De antemano te digo que todo aquello que te vaya permitiendo el dolor. Va con sensatez. Esto es un mensaje muy básico, pero es que es muy claro. Entonces, es que me duele la rodilla el otro día, me estoy haciendo una resonancia, yo no te da ninguna señal de alarma. ¿Puedo seguir yendo en bici al trabajo? Sí, sensatez pura y dura. ¿Hago algún exceso? No, no vayas esta noche a jugar al pádel, pero sigue haciendo un poquito de actividad, sigue haciendo algo de funcionar, sigue metiéndote en piscina, entonces, toda esa educación luego a la gente le llega. También tenemos la ventaja de que la gente le llega porque lo que tú has dicho, si mantengo un ritmito medio bueno, llevo un año haciendo un deporte, soy una señora de 53 años que voy a pilates y a yoga con amigas y ahora paro 2 meses. Sabemos que ese parón luego cuesta mucho recuperarlo. Entonces, promovimiento total con control y con sensatez. Pero es verdad que eso queda como, yo digo, como, por decirlo de alguna manera, como algo, una recomendación más antigua que hoy día sabemos que se pueden hacer múltiples cosas, múltiples Sí, modalidades deportivas. ¿Cuántas modalidades deportivas hay hoy día, por Dios? Eso de no, antes te está. dolía la espalda y solo nadar sigue siendo una indicación, pero hay muchas otras cosas que sí, pues eso poco a poco va llegando, ¿eh? Va llegando. Y que a nivel de entrenamiento de fuerza igual, dice, no, es que me molesta haciendo las zancadas. ¿Cuántas cosas hay que podemos decir? Muchas después de hacer 200 ejercicios lo teníamos pues igual. Un chaval que dice, me molesta haciendo la sentadilla de pierna y la sentadilla. Y estuvimos haciendo casi 30 ejercicios diferentes, aquí nada. Y pues vamos a seguir haciendo esto. Ya el propio proceso biológico hace que con el paso del tiempo se vaya yendo esa inflamación y ya no te moleste tanto, por así decirlo.
Vale, Paco, pues llegamos un poco al final de la entrevista. Voy a hacerte una pregunta que es, hablando antes de las técnicas quirúrgicas, el otro día pues, se presentó un cliente que es la primera vez que lo veo, que es una técnica normal, pero le rajan el vasto externo para ver si se fija bien lo que es el túnel óseo, que es la primera vez que la vi. Es decir, de todo eso, ¿se suele hacer eso o es la primera vez que también que lo escuchas? A ver, sí, eso no es raro que se haya tendencia, eso es verdad, en el lateral, en el muslo lateral, donde va el sistema de suspensión, asegurar que no coge fascia y está apoyado en la cortical. ¿Qué pasa? Que depende de la técnica que lo utilizarán, pero como de antemano se hace una incisión en el lateral, si aquí está mi muslo, lo hacemos aquí de 1 centímetro, es verdad que ahí ya puedes visualizar que no esté sobre fascia. Entonces, seguramente no se hizo una incisión extra, sino que sobre la incisión que ya se hace se mira. Hay dos opciones, o mirarlo separando in situ, o hoy día tenemos la cámara de artroscopia y con meterla por ese lateral te puedes asegurar que está donde quiere estar. Es decir, que eso se puede ver de dos maneras. Asegurar sobre extra que la cosa está súper bien, para que me entiendas. Entonces, eso, bien entendido, podría hablar muy a favor del cirujano de, sobre la misma herida, no hago un extra, estoy asegurando que el dispositivo está donde quiero que esté. No sé si me entiendes, creo que sí. Sí, sí, te entiendo, pero es decir, no ha pasado, es decir, la última tema es el tema de crujidos, que es decir, los crujidos muchas veces dentro de la recuperación pues es totalmente normal, ¿sabes? Si no son indolor no pasa nada. Lo más frecuente es el de la rótula, como el saltito ese que hay en los 30 Ah, grados, seguro. que hablaremos de ello. Y este era el primero que veía porque en la zona donde tiene la cicatriz, cada vez que se iba a 30, 35 grados de flexión, como que le ponía el dedo y se escuchaba crac, crac, como directamente seguramente crepitaría el tendón del basto, etcétera. Y fue cuando dije, ¿y esto qué puede ser? Seguramente sea el Claro, tendón del basto. pero no es nada raro, porque yo tengo mucha casuística que un tornillo, por ejemplo, cortical lateral, te haga un muy parecido cintilla del corredor. Es decir, si un dispositivo queda 3 5 6 milímetros fuera o los tornillos que utilizamos hoy día que se reabsorben con el tiempo, hay un alto porcentaje de pacientes, bueno, un alto porcentaje, no, un menor porcentaje de pacientes que no se reabsorben, que los pulsan en tibia o en fémur. Entonces, se puede producir un efecto parabrisas, un efecto roce. Sí, Eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy día la ecografía ha llegado para evaluar muy bien esos casos en dinámica. Entonces, muchas veces un roce del dispositivo con la fascia lata, con el vasto lateral o cualquier estructura. Yo he tenido algún caso de tornillo que asoma en el lateral y que luego no ha dado la vara o se ha ido o se ha terminado readaptando bien todo el proceso. Y en tibia eso es tipiquísimo. En tibia, ¿por qué? Porque en tibia, en la cara medial interna, tenemos pocas estructuras, entonces si el tornillo a los 8 o 10 meses se expulsa un poquito, puede provocar dolor y se palpa fácilmente. Entonces también te puede dar un síndrome doloroso a ese nivel. Y un resalte a X grados, sobre todo el del fémur, el que te puede dar ese resalte, un efecto parabrisas, ¿vale? claro, sí, sí. Eso es frecuente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos casos crujidos, lo he dicho, pues con el tiempo, pues le hemos dicho que es por la biomecánica, etcétera, por esto. Pero normalmente ese tornillo se suele resolver y es verdad que a partir de X meses no se da. Pero los que sí son persistentes, por ejemplo, este muchacho lleva 4 meses, que es lo que ha dicho tú, limpia parabrisas azul. ¿Se tiene que volver a intervenir o crees que ese tornillo se puede resolver con el tiempo, aunque pasen 2 años? No, yo tengo casos intervenidos y pueden pasar dos cosas, que haya una ligera expulsión y luego el cuerpo se adapte por mil motivos y vaya bien, y hay algunos casos donde ya ha pasado un tiempo prudente, donde la plastia damos por hecho que está más que fijada, a pesar del dispositivo, y se quite parte del material del tornillo o del dispositivo. Es decir, que se nos han dado casos, ¿eh? Se nos han dado casos y es un porcentaje pequeño, pero a veces hay que terminar en la cirugía si te da más desventajas que ventajas en el proceso de recuperación. Pero hay un porcentaje menor donde pasa. El tornillo debería estar de media a los 12 meses, pero hay casos donde haces una resonancia y ves el tornillo completo, depende de la composición, y algunos casos donde se expulsa. No es lo más habitual, pero por eso también hay tantas variables que tener en cuenta, desde el dispositivo de fijación hasta el tipo de técnica y hasta el tiempo. Entonces, a veces puede precisar una cirugía, no es lo más habitual ni mucho menos.
Vale, pues yo creo que hemos tocado casi todos los temas, operación, complicaciones, redactación, suturas, condromalacia, resonancia, así que yo creo que por hoy está bien. Así que lo primero, Paco, gracias. Lo segundo, ya nos echaremos alguna cervecita por alguna terracita de Sevilla y seguiremos hablando. Y lo tercero, nada, que te Cuando quieras, a despidas, mí me que da vean igual. dónde, ahí está, que vean dónde te pueden encontrar y poquita cosa más, que al final ya sabéis que aquí tenéis un trauma de referencia. Bueno, muchas gracias a ti por esta charla tan interesante de un mundo donde nos movemos mucho y donde todos aprendemos de todo. Así que esto sirve, que sirva para que todos aprendamos algo, yo el primero, ¿eh?